Bueno, para este primer punto se realizó la conexión del osciloscopio a la fuente de corriente alterna del módulo ATECH, que era de 12 voltios corriente alterna y 0.5 amperios como corriente máxima. Bueno, pero ¿para qué se realizó esta conexión? Para poder ver la onda generada. Pero había dos detalles. Para poder ver esa onda teníamos que ponerla en una escala de amplitud con respecto al tiempo. Pero ¿cuáles fueron dichas escalas? Dichas escalas fueron voltaje como 10 voltios y en un tiempo de 5 milisegundos. Bueno, en este segundo punto se realizó un cambio en los valores de escala del tiempo, cambiando su valor de 5 milisegundos a 20 milisegundos para poder ver el voltaje máximo. Con la ayuda de los cursores, claro, pudimos ver que a 20 milisegundos el voltaje máximo, la amplitud, viene a ser de 27.6 voltios. Bueno, en este segundo punto nos pide comparar el voltaje experimental máximo con el voltaje teórico hallado en clase. Se sabe que el voltaje viene a ser igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Nosotros sabemos que el voltaje máximo experimental es de 22.8. Sin embargo, el del valor teórico nos dio como 16,14, viendo un error porcentual del 27%. Bueno, ahora en el punto 4.4 compararemos los valores experimentales y teóricos de la amplitud, periodo, voltaje eficaz, voltaje promedio y el voltaje pico. Y como vemos, entre los valores obtenidos no son tan distintos, lo que quiere decir que los resultados obtenidos son los correctos, ya que obtenemos una mínima diferencia entre cada uno de ellos, tanto en el voltaje, la frecuencia, la amplitud, el voltaje eficaz y el voltaje pico a pico. Continuando con el segundo procedimiento, en el punto 5.1 vamos a generar una onda cuadrada con un offset de 0 voltios y un voltaje de pico a pico de 12 voltios y una frecuencia de 1 Hz. Como vamos a observar en la imagen, la onda cuadrada obtenida sin offset y con una frecuencia de 1 Hz, utilizando el generador de onda y conectado en la entrada coaxial que recibe como mínimo 500 ohmios. Y ahí podemos observar que muestra una figura cuadrada. Para que la amplitud de la onda sea entre 0 y 12 voltios, se tiene que agregar un offset en el generador de onda para poder así desplazar 6 voltios en el eje vertical o de voltaje y obtener un voltaje máximo de 12 voltios y un voltaje mínimo de 0 voltios. El bombillo no enciende dado que ésta posee una potencia de 22 watts y 12 voltios y aplicando potencia igual a voltaje cuadrado entre resistencia, se obtuvo una resistencia aproximada de 7 ohmios. Sin embargo, el conector axial al que está conectado el generador de onda posee una resistencia mínima de 50 ohmios. Por ello, la corriente decae a cero y no enciende el bombillo. Además de ello, al poseer menor resistencia, demanda mayor corriente. El relé posee una resistencia aproximada de 400 ohmios. Además, el conector axial al que está conectado el generador de onda acepta una resistencia mínima de 50 ohmios. Por ello, al conectar el relé al bombillo, este enciende y a su vez parpadea dependiendo de la frecuencia a la que esté conectada, teniendo una relación directamente proporcional entre la frecuencia y el parpadeo del bombillo. Determinar la frecuencia a la cual la luz del bombillo deje de ser percibible como parpadeo. En nuestra experimentación, 8 Hz fue la máxima frecuencia que se pudo hallar en el bombillo, debido a los picos que generaba la misma bobina, y además para poder cuidar el estado de relay y el del bombillo. Pero se sabe de que una frecuencia de 50 Hz aproximadamente no se puede percibir, cuando parpadee. 5.6 nos pide repetir el mismo procedimiento que habíamos hecho, pero ahora con una onda triangular y una onda senoidal. En este proceso se pueden encender los bombillos con las dos ondas, y el cual al momento de que parpadea con la luz, más que nada depende de la frecuencia que nosotros le vamos a estar dando. Si nosotros generamos una mayor frecuencia, el bombillo va a encender y apagar en un estado mucho más rápido. Conclusiones. Se pudo observar que después de conectar a una fuente de corriente alterna, que los valores experimentales y teóricos presentan un error porcentual, como en el caso del voltaje máximo, el cual tuvo un error
de porcentaje del 27%. También se pudo verificar que luego de haber conectado el osciloscopio al generador de onda en la entrada de 50 ohmios como mínimo, sabiéndose la resistencia del bombillo, el cual es menor, debido a eso no se encenderá. En cambio, cuando le agregues un relé, su bobina sobrepasa la resistencia mínima, por lo que enciende, y dependiendo de la frecuencia, parpadeará la luz debido al offset.